¿Alguna vez has sentido que el perdón es como intentar mover una montaña con tus propias manos, que cada vez que crees haber superado el dolor, una simple palabra, un lugar o un recuerdo te devuelve al instante en que te lastimaron, como si el tiempo no hubiera pasado? Imagina por un momento el peso que llevas a cuestas, esas noches en vela repitiendo una y otra vez las mismas escenas en tu mente, preguntándote por qué, cómo pudieron hacerte eso, qué hiciste para merecerlo. Si acaso vales tan poco que alguien pisó tu corazón sin pensarlo dos veces, el rencor se ha convertido en tu compañero silencioso, un veneno que consumes día tras día sin darte cuenta. Porque aunque creas que el odio es hacia quien te lastimó, en realidad te estás destruyendo a ti mismo. Permitiendo que ese dolor defina quién eres, cómo amas, cómo ves el mundo. ¿Qué pasaría si hoy, en este instante, decidieras dejar de alimentar esa herida? ¿Cómo sería tu vida si en lugar de revivir el pasado una y otra vez como una condena sin fin, eligieras liberarte de esa prisión emocional? El perdón no es un acto mágico que borra lo ocurrido, ni es un contrato que exonera al otro de su responsabilidad, es un proceso valiente en el que decides dejar de permitir que el dolor controle tu presente, es entender que aunque no olvides, puedes aprender a recordar sin sufrir, es comprender que el rencor no castiga a quien te lastimó, sino que te ata a ellos de por vida, como una sombra que no te abandona. Piensa en Carlos, un hombre que perdió a su hijo en un asalto violento, durante años vivió consumido por la rabia, buscando justicia por sus propias manos, hasta que un día, exhausto de tanto odio, entendió que su hijo no hubiera querido verlo así, destruido, amargado, sin espacio para la paz. El perdón no llegó de la noche a la mañana, fue un camino lento y doloroso, pero cuando finalmente lo logró, pudo volver a sonreír, a disfrutar de los pequeños momentos, a honrar la memoria de su hijo sin que el dolor lo paralizara. El perdón es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo, es recuperar tu derecho a ser feliz, a vivir en paz, a no permitir que el pasado controle tu futuro. ¿Estás dispuesto a intentarlo, a dar el primer paso hacia tu propia liberación? Porque el perdón no es para los demás, es para ti, para que puedas dormir en paz, para que tu corazón no se endurezca, para que no pierdas la capacidad de amar y confiar, para que encuentres alegría incluso en los lugares que el dolor había secuestrado. La solución no está en esperar una disculpa que quizá nunca llegue, ni en el paso del tiempo, que por sí solo no sana nada, está en tu decisión de soltar, de dejar ir, de elegirte a ti mismo por encima del sufrimiento. Y cuando lo hagas, cuando finalmente dejes caer ese peso que llevas años cargando, sentirás una gratitud profunda, no hacia quien te lastimó, sino hacia ti mismo, por haber tenido el valor de sanar, de seguir adelante, de permitirte ser feliz otra vez. Porque el perdón no es el final del camino, es el comienzo de una vida donde la paz, la tranquilidad y la alegría no son recuerdos lejanos, sino realidades que puedes tocar cada día. ¿Qué estás esperando para liberarte? El momento es ahora, la decisión es tuya, la paz que tanto anhelas está a un solo paso de distancia. ¿Y qué pasa después de tomar esa decisión valiente de perdonar? ¿Cómo se ve el camino cuando decides dejar atrás el peso del rencor y abrazar la libertad que solo el perdón puede traer? Imagina por un momento que el perdón no es solo un acto, sino un viaje, un proceso de reconstrucción donde cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a la paz que tanto anhelas. Al principio, puede que sientas resistencia, como si al soltar el dolor estuvieras traicionando tu propia historia, como si perdonar significara minimizar lo que pasó. Pero en realidad, es todo lo contrario, perdonar es reconocer el daño con honestidad y, aún así, elegir no permitir que ese daño siga dictando tu vida. ¿Te has preguntado por qué a veces es más fácil aferrarse al resentimiento que soltarlo? Porque el dolor, aunque duela, es familiar, es una zona de confort en la que, paradójicamente, nos sentimos en control, pero el perdón exige valentía, exige enfrentar la vulnerabilidad de dejar ir y confiar en que, al otro lado del dolor, hay algo mejor esperándote. Ahora, piensa en Ana, una mujer que descubrió que su esposo la había engañado durante años. El dolor era insoportable, la traición le había robado la confianza no solo en él, sino en el amor mismo.
Durante meses, vivió entre lágrimas y rabia, repitiéndose una y otra vez que nunca podría superarlo. Pero un día, cansada de vivir en ese ciclo de amargura, decidió intentar perdonar, no para reconciliarse con él, sino para liberarse a sí misma. Fue un proceso lento, algunos días sentía que avanzaba, otros días el dolor volvía con fuerza, como una ola que la arrastraba de nuevo al pasado. Pero con el tiempo, algo increíble sucedió. Mientras trabajaba en su propio perdón, descubrió que ya no necesitaba la validación de su exesposo para sanar. Aprendió que el perdón no dependía de que él cambiara o se arrepintiera, sino de su propia decisión de no permitir que su felicidad siguiera secuestrada por lo que él había hecho. Hoy, Ana no solo ha encontrado paz, sino que ha ayudado a otras mujeres a transitar sus propios caminos de sanación, convirtiendo su dolor en propósito. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué historia estás permitiendo que el resentimiento escriba en tu vida? Porque el perdón no se trata solo de dejar ir el pasado, sino de reescribir tu futuro. Cuando perdonas, recuperas el control de tu propia narrativa. Ya no eres la víctima de lo que te hicieron, sino el protagonista de tu propia sanación. Y en ese proceso, descubres algo aún más profundo, que el perdón no solo trae paz, sino una alegría renovada, una capacidad de amar y vivir que creías perdida. Porque el rencor nubla el corazón, pero el perdón lo libera, permitiéndote ver la belleza que aún existe en el mundo, en las personas, en ti mismo. Así que hoy, si estás listo para embarcarte en este viaje, recuerda, el perdón no es un destino, es un camino. No es un solo acto, sino una serie de decisiones diarias de elegir la paz sobre el caos, la libertad sobre la prisión del odio. Y con cada paso, te acercarás más a la vida que mereces, una vida donde la tranquilidad no es un sueño lejano, sino una realidad que habita en tu corazón. ¿Estás preparado para dar ese primer paso? Porque el perdón, al final, no es solo sobre el pasado, es el regalo que te das a ti mismo para vivir un presente pleno y un futuro esperanzador. La pregunta no es si puedes perdonar, sino que estás dispuesto a ganar cuando finalmente lo hagas. La respuesta, sin duda, es todo. ¿Qué sucede cuando finalmente atraviesas ese umbral doloroso pero transformador del perdón completo? Imagina por un momento que el perdón no es simplemente un acto de generosidad hacia quien te lastimó, sino la más profunda revolución interior que tu alma puede experimentar, un terremoto emocional que sacude los cimientos de tu ser para reconstruirlos sobre bases más sólidas y luminosas. Cuando llegas a este punto del camino, algo extraordinario comienza a manifestarse, donde antes había cicatrices, ahora florece una sabiduría nueva, donde el resentimiento quemaba como fuego. Ahora corre un río de comprensión que no justifica el daño recibido, pero que te permite ver más allá de tu propio dolor. Es aquí donde descubres la paradoja más sorprendente del perdón, que al liberar a los demás de tu juicio implacable, en realidad te estás liberando a ti mismo de una prisión invisible cuyos barrotes estaban hechos de tus propias emociones no resueltas, tus recuerdos intoxicados y esa narrativa repetitiva que te mantenía atado al papel de víctima. Considera la historia de Miguel, un hombre cuyo padre lo abandonó cuando era niño, dejándolo con una herida que sangró durante décadas en forma de inseguridad, miedo al rechazo y una ira sorda que envenenaba todas sus relaciones. Durante años, Miguel repitió patrones de autosabotaje, convencido de que no merecía amor porque su propio padre no había podido amarlo. Pero cuando, a los 45 años, enfrentó su dolor cara a cara y decidió perdonar no solo a su padre, sino a sí mismo por todos los años perdidos en el resentimiento, ocurrió un milagro cotidiano. De pronto pudo verse con nuevos ojos, reconocer su propio valor independientemente de las acciones de otros, y lo más asombroso, pudo romper el ciclo siendo el padre amoroso que él nunca tuvo. El perdón en este caso no fue un mero te perdono, sino una reescritura completa de su identidad, un renacer emocional que le permitió por primera vez en su vida sentirse verdaderamente libre. Ahora piensa en tu propia vida, ¿cuántas veces has pospuesto tu felicidad esperando que el reconocimiento del daño, la disculpa o el arrepentimiento ajeno llegaran para poder seguir adelante? El secreto más poderoso del perdón radical es precisamente este: no necesita absolutamente nada de quien te lastimó. Es un acto de soberanía espiritual donde tú,
y solo tú, tomas las riendas de tu sanación. Cuando comprendes esto, el perdón deja de ser algo que das a regañadientes y se convierte en el regalo más preciado que te haces a ti mismo, el derecho a respirar sin el peso de la amargura, a mirar al espejo sin ver reflejadas tus heridas, a amar sin el fantasma del pasado susurrándote advertencias de dolor. Y aquí llega la revelación más transformadora de todas: el perdón completo no solo sana lo que fue, sino que transforma lo que será. Cuando limpias tu corazón del veneno del resentimiento, creas un espacio sagrado donde pueden florecer nuevas posibilidades, relaciones más sanas, una visión más clara de tu propósito. Es como si toda la energía que invertías en mantener vivo el dolor de repente se liberara para construir la vida que realmente deseas. La paz que llega entonces no es esa calma frágil que depende de circunstancias externas, sino una serenidad inquebrantable que nace de saber que nada ni nadie tiene poder sobre tu espíritu a menos que tú se lo des. Así que hoy, en este momento crucial de tu viaje, te pregunto, ¿qué versión de ti mismo estás dispuesto a conocer cuando el peso del resentimiento ya no nuble tu visión? ¿Qué sueños podrías finalmente perseguir cuando dejes de gastar tus fuerzas alimentando viejas heridas? El perdón total es el puente entre la persona que fuiste y la persona que estás destinado a ser, no una víctima de las circunstancias, sino un creador consciente de tu realidad. Y aunque el camino pueda parecer largo al principio, cada paso hacia el perdón es un paso hacia tu propia libertad, hacia esa alegría profunda que no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer, sino de tu capacidad de elegir, una y otra vez, la paz sobre el caos, el amor sobre el miedo, la vida sobre el estancamiento. Este es el poder último del perdón: no solo te devuelve lo que el dolor te robó, sino que te revela versiones de ti mismo que ni siquiera sabías que existían, esperando emerger desde las cenizas de tus viejas heridas, listas para brillar. ¿Puedes sentirlo? Ese instante en que el corazón, cansado de sangrar, finalmente se abre a la luz después de tanto tiempo en la oscuridad. No es un simple "ya no me duele", es algo más profundo, más visceral. Es como si después de años ahogándote en un mar de lágrimas, por fin sacaras la cabeza y respiraras, y el aire, ese aire que siempre estuvo ahí, esperándote, llenara tus pulmones con una intensidad que casi duele. Este es el milagro del perdón cuando llega al fondo del alma: ya no eres quien carga el dolor, sino quien lo transformó en fuerza. Ya no eres quien esperaba justicia, sino quien se hizo justicia a sí mismo al negarse a seguir prisionero. Mira a tu alrededor. Esa persona que ves en el espejo ya no tiene los ojos llenos del mismo rencor de antes. Algo ha cambiado. Algo ha sanado. Y aunque las cicatrices siguen ahí, porque el perdón no borra la historia, ahora son testigos de tu valentía, no de tu derrota. ¿Recuerdas el peso que cargabas? Ese nudo en el pecho que no te dejaba respirar. Ya no está. En su lugar hay algo nuevo, una libertad tan ligera que casi da vértigo, una paz que no entiendes cómo viviste tanto tiempo sin ella. Este es tu momento de renacer. El perdón no te devuelve lo que perdiste, eso es imposible, pero te da algo aún más valioso: te devuelve a ti mismo. Te devuelve la capacidad de amar sin miedo, de confiar sin paranoia, de vivir sin ese fantasma del pasado susurrándote al oído. Las noches ya no son largas, los recuerdos ya no son cuchillos, y esa persona que creías que había muerto dentro de ti, la que sabía reír sin amargura, amar sin reservas, está de vuelta, más fuerte, más sabia, más viva que nunca. Y ahora que sabes lo que se siente, que has probado la dulzura de la libertad, ¿realmente dejarías que alguien vuelva a encadenarte? El perdón no fue el final de tu historia, fue el comienzo. Porque ahora sabes un secreto que pocos conocen: que el amor es más fuerte que el dolor, que la luz siempre vence a la oscuridad, y que no importa cuántas veces te lastimen, tu capacidad de perdonar, de elegirte a ti mismo, siempre te llevará de vuelta a casa, a ese lugar dentro de ti donde la paz es inquebrantable y la alegría es una decisión. Suscríbete, porque tu viaje no termina aquí, porque hay más paz por descubrir, más heridas por sanar, más vida por vivir. Porque si llegaste hasta aquí, es solo el principio de lo que tu alma puede lograr. Suscríbete, no para olvidar, sino para recordar quién eres cuando el dolor ya no escribe tu historia. Suscríbete,
porque el mundo necesita tu luz, esa luz que solo alguien que ha perdonado de verdad puede brillar.